no perdona, ¿no es cierto? Pero olvidar no olvida. Yo les digo, bueno, sí, están perdonados, pero yo ese recuerdo lo tengo siempre en mi cabeza. Me mató a mi hermano, mi sobrino, mi hijo. Mi mamá, de verlo muerto, le dio el infarto y también murió mi papá. Acabaron con la familia. Él era la columna vertebral de la familia, ¿sí? Y cuando eso sucede, todo se cae. Se perdió la ilusión, se perdió el núcleo familiar a la cual nosotros todos los fines de año estábamos toda la familia reunida, todo eso se acabó. Para nosotros nos partieron el alma en dos, la muerte de nuestros hijos. No es fácil pues quedarse uno de la noche a la mañana como con los brazos cruzados. Nosotros no podíamos quejarnos porque nos tenían amenazados. No sería capaz de perdonarlos. No sería capaz porque me arrebataron a una persona a la que amé mucho y a la que amo y a la que voy a amar. Y pues, que los perdone Dios. A finales de 1990, por órdenes de los hermanos Castaño, el bloque Catatumbo, al mando de Salvatore Mancuso, hace su incursión en norte de Santander para tomar el control del territorio, aterrorizando a la población civil. Esta es la historia de todas esas víctimas que a pesar de su dolor lograron sobrevivir. Hoy, aún con miedo, buscan verdad, justicia y reparación. Exigen limpiar el nombre y la honra de sus seres queridos vilmente asesinados y desean con todas sus fuerzas la no repetición de hechos como estos. Doña Ana Ilse se enfermó del alma y del cuerpo desde el día que los paramilitares llegaron hasta su casa en Salazar y masacraron a sus 3 hijas, sembrando en esta familia tristeza y dolor. Milenita estaba acostada en la silla así, y Johanita estaba encurrucadita así con los pies en la silla, para los pies de ella. Yo estaba en el lavadero, Sandrita estaba en la pieza sentada en el borde de la cama, mirando televisión. Y yo en el lavadero, lavando unos trapitos. Yo sentí como que estaban descargando una volquetada de piedra. Y yo salí, pero yo salí derecho a mirar a ver quién era y no había nadie por ahí. Cuando entraron, las vi, las 2 niñas que estaban en la silla. Yo gritando y corrí para la calle, gritando y pidiendo auxilio. Nada, ninguno. $200 hombres enviados por Castaño y Salvatore Mancuso ingresaron a la región del Catatumbo en 6 camiones que venían de Córdoba y Urabá. Lo hicieron con la complicidad de miembros del ejército y comandados por el teniente del ejército en retiro, Alberto Arias Betancourt, alias Camilo, hoy prófugo de la justicia. Lo que ellos han podido hablar en las audiencias que tienen en Justicia y Paz es que los trajeron fueron los comerciantes, los ganaderos, algunos políticos.
Para el Frente Fronteras, al mando de Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, dominar el municipio de Tibú era ganarle un espacio a las guerrillas del EPL y ELN, que desde hacía años delinquían la zona, lo que significaba mayor control sobre las rutas de narcotráfico de la frontera. Por eso el horror de la incursión paramilitar se inicia en esta zona y se extiende por todo el departamento. Con el cuento que iban a combatir a la guerrilla, sacrificaron y asesinaron a mucha gente inocente que nada tenía que ver con el conflicto. La única filosofía que se tenía no era acabar con la subversión, sino también mirar cuáles eran las mejores formas para seguir con el negocio del narcotráfico que ha alimentado nuestra guerra de manera desafortunada. Y se van tomando toda la zona del Catatumbo. Municipio de Tibú, Sardinata, El Zulia, se unen con el grupo de Cúcuta y controlan todo ese carreteable de Cúcuta hacia el Catatumbo, todo el carreteable de Cúcuta hacia Ocaña, todo el carreteable de Cúcuta hacia Pamplona, controlan todas las vías hacia la frontera con Venezuela. Después de tener 250 hombres, llegaron a contar con 3.000 hombres. Ya estaba todo negociado directamente desde Bogotá con los generales, porque una anécdota que cuenta que es que antes de llegar a Tibú se consiguieron con una tropa y el que estaba al mando de las tropas les fue a poner problema porque ellos venían cuando el mismo encargado que los traía dijo, espérese un segundo, hizo una llamada a Bogotá e inmediatamente le dan la orden al que estaba a cargo de la tropa que los dejara pasar, que ellos tenían vía libre. Y es el postulado Edilfredo Esquivel Ruiz, alias El Osito, que es uno de los mayores perpetradores del bloque Catatumbo por sus acciones y por la cantidad de muertos, que los del ejército les recomendaron que se fueran ellos por la maleza, por la vegetación, y el ejército iba por la carretera. Y se van abriendo paso hasta llegar a la Gabarra, que es donde comienzan las masacres, donde masacraron a media población, los sacan de sus casas, los ponen en la cancha, que es la mitad del pueblo, y van dándole el tiro de gracia a cada persona. Muchas fueron las víctimas que cayeron injustamente durante la arremetida paramilitar en el Catatumbo norte santandereano y el área metropolitana de Cúcuta principalmente. La cifra supera las 10.000 personas asesinadas y desaparecidas. Muchos de estos cadáveres nunca se encontraron porque fueron arrojados a los ríos Táchira, Zulia y Catatumbo o fueron cruelmente incinerados, recordando los horrores ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo días donde habían 31, 35 muertos en un solo sitio porque supuestamente eran guerrilleros. Entre 1999 y el 2004, la tranquilidad y la paz se fueron del norte de Santander, espantadas por las balas y el terror paramilitar. Incluso en Cúcuta, nadie estaba a salvo. Celadores, zapateros, vendedores ambulantes, comerciantes, conductores, trabajadores de plazas de mercado, prostitutas, travestis, expendedores y consumidores de drogas, delincuentes, funcionarios judiciales, autoridades, líderes cívicos, miembros de asociaciones profesionales, fueron cruelmente asesinados por los paramilitares, quienes con lista en mano masacraban a los habitantes, acusándolos de guerrilleros o con la excusa de la mal llamada limpieza social. Eso ocurrió en el 2002 con un hermano. Él era bracero, trabajaba en bodegas y descargando gandolas. Pues que estaba en sitio equivocado. Iba pasando con unos compañeros de trabajo por unos billares y entró a ese billar. Llegaron a tomar cuenta de las personas que vivían supuestamente en ese local, que eran, unos decían que eran expendedores, otros decían que eran delincuencia. Ese día nomás habían 21 asesinados. Era impresionante que la morgue ni se podía pasar, que los tirados en el piso. Cumpliendo órdenes del comandante alias El Iguano, llegaban a los barrios y disparaban de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban departiendo en los billares, porque tenían información que el lugar era frecuentado por expendedores o consumidores de drogas. Mi
hermano era un joven zapatero, trabajaba en ayudante de zapatería. En esos momentos pues estaba en el ejército. Yo escuché los disparos, mas no vi las personas que llegaron a disparar. Escuché el sonido de la moto sí y los disparos. Cuando yo me di de cuenta que había una gorra botada allá en el andén y yo vi a mi hermano. Era mi hermano el que habían matado, el que estaba ahí. Cientos de madres vieron a sus hijos caer en el fuego cruel y cobarde, sin poder decir ni hacer nada. Solo les quedó el llanto y la tristeza. Muchas familias se despidieron de sus seres queridos por última vez, sin saber que una bala les arrancaría la ilusión y dejaría en su memoria huellas imborrables de dolor y desolación. Fue el 15 de septiembre de 1999. ¿Sí? Fuimos a un paseo. Fuimos, paseamos, gozamos un rato, disfrutamos y lo vinimos a las 10:40 de Salazar. Llegamos desgraciadamente al puente de Puente Gómez, donde estaban los malignos esos, y terminamos con mi familia y todavía no es la hora y no se sabe por qué, porque él dice que no sabe por qué lo mató. Mi hijo era un niño común y corriente, era un muchacho muy callado, él no se metía con nadie, cuando se tomaba sus cervezas, él lo que hacía era cantar. Bueno, esa noche nosotros teníamos un viaje para donde mi mamá. Él llegó como a las 5 de la tarde a la casa y le dije yo, vamos a ir donde la nona, él dijo que no, dijo yo me quedo. Nosotros nos fuimos para San Cayetano y llegamos a San Cayetano como a las 7. Acabamos de llegar cuando me llamaban y me decían, mamá, que la llama mi tía, que no, que vaya, que la necesitan. Y me fui y era que un primo, él trabaja en San Mateo, esa gente. Entonces el primo me dijo, prima, hubo un tiroteo en Natilán y ahí cayó Willy. Las víctimas eran asesinadas en sus casas, a la salida de sus hogares, en las carreteras, en una calle, llegando a su trabajo, conversando en una esquina. En medio de las balas cayeron niños indefensos. Jóvenes cayeron en las calles huyendo de las balaceras. Las canchas de fútbol o parques ya no eran sitios de encuentro y diversión, sino lugares de exterminio. Yo tenía 12 años en ese tiempo, estaba en la escuela. Cuando llegaron una tía mía a avisarme que hay una masacre donde ella trabaja, por los lados donde ella trabaja, y que ella había caído ahí. Eso fue en un parque que se llama Antonia Santos, eso en el centro. Ella era vendedora ambulante. Ella tenía, por un decir, ella tenía una chaza donde vendía moñas, todas cuestiones. Después de las masacres, los paramilitares dejaban mensajes en las paredes para atemorizar a los habitantes de los barrios. ¿Cómo está la bolsa de camarones? La plaza de mercado de Cenabastos se convirtió en lugar de masacres. Hasta el centro de acopio llegaron los miembros del bloque Fronteras a cobrar cuotas de extorsión a los vendedores de frutas y verduras. Quienes no pagaban las cuotas eran asesinados. Tristemente, por una cuota de 50.000 pesos, ellos se tomaron la atribución de acabar con la vida de él y la vida de mi cuñado. Fue algo tan duro, tan difícil para mis hijos, para mi familia. Nos fuimos para Cenabastos, pues yo empecé a trabajar con él, a vender las verduras. Ya en qué tiempo más o menos que me aburrí. Eran ya más o menos como las 4:30, un cuarto para 5:05, y se paró un señor al frente. ¿Quién es Hormiga? Mi papá respondió, a la orden, ¿qué le puedo servir? El señor sacó un arma y le dio quemarropa a mi papá, le disparó. Yo pues me le acerqué a mi papá llorando demasiadamente. Yo, no sabía qué hacer. No me hallaba, estaba confundido, no sabía qué hacer. La injerencia paramilitar en norte de Santander destruyó miles de familias. Eso lo saben las víctimas como don Rafael,
un campesino del Catatumbo que dejó sus tierras acosado por la violencia provocada por la guerrilla, los paramilitares y el mismo ejército. Lleva su historia escrita para que no se le olvide ningún detalle de todo lo que le ha arrebatado la guerra, tanto en el campo como en la ciudad. Entre las hojas describe con tristeza la pérdida de sus hijos. Yo vivo porque desgraciadamente Dios me tiene para vivir. Pero me han matado allá a tres hijitos, ¿no? Perder mis bienes, tener que venir yo con el brazo pegado a la paleta. Fue una época en la que el temor se había apoderado de todo el departamento, dejando el más profundo dolor en los corazones de miles de familias y una desconfianza total en las instituciones. Las voces de líderes que trabajan por su comunidad también fueron calladas atrozmente, incrementando el miedo de la población. Tirso Vélez era mi hermano menor. Siempre tuvo su don de gente, su liderazgo, era músico, era compositor, poeta, cantante. Un hombre de muchísimo carisma. Y pues la verdad, pues él ganó la alcaldía a Tibú y así comenzó su carrera política. Él decía que su sueño no era realizar los de él, sino realizarle los sueños a su pueblo, a su gente. Que en la gaveta de sus escritorios de la alcaldía tenía los sueños de los campesinos a los cuales él quería ayudárselos a materializar. Así como Tirso Vélez, quien había sido alcalde de Tibú por la Unión Patriótica y era el candidato con mayores opciones para ser gobernador de Norte de Santander, la voz de líderes de organizaciones que trabajaban por los derechos de los campesinos y mujeres también fue silenciada. Titulares de masacres y asesinatos encabezaban los periódicos todos los días. Los paramilitares tenían el poder, eran la autoridad y quienes impartían justicia. La valentía era castigada con la muerte. ¿Quién iba a denunciar? Todo el mundo teníamos miedo. Nada, veíamos lo que veíamos, oíamos lo que oíamos y calladitos la boca. Nadie se atrevía a ir a denunciar, porque como todo el mundo sabe, el que tiene las armas es el que manda. Yo tuve mucho miedo. Yo, ¿cómo iba a denunciar? Por Dios, o sea, hubiese ido a denunciar, no estuviera aquí sentada. De verdad, porque sabíamos que no se podía hacer. Crearon una catástrofe humana. Eso fue un azote a la humanidad lo que ellos hicieron. Durante 5 años, homicidios, desplazamientos, masacres, desapariciones cubrieron el mapa de Norte de Santander, transformando para siempre la vida de sus habitantes. Para mí, para mis hijos, terrible. El menor que tuvo que presenciar esos hechos, que yo sé que eso es una marca que le queda por vida. Mi hijo el mayor está sumido en las drogas. A raíz de eso, él no podía esperar la muerte de su papá. ¿Cómo cambió mi vida? Así como estoy ahorita, enferma el corazón, de la cabeza, acabaron con mi vida. No ha tenido más reparación nunca. Yo me enfermé y no he levantado cabeza. Yo no volví a trabajar porque no, los nervios me declararon depresiva. Se me acabó todo. Fue un daño muy grande que hicieron. Porque no se trata de quitarle la vida a un ser humano. Se trata que le dañan la vida a toda una familia. Por causa de la violencia, familias enteras se vieron forzadas a dejar sus hogares. Muchas mujeres fueron abusadas sexualmente, pero el miedo no les permitía denunciar. Hoy, después de tanto tiempo, y aunque aún sienten temor, valerosamente se atreven a contar lo sucedido, intentando así calmar un poco su dolor y frustración. Hubo un enfrentamiento entre las autodefensas y la guerrilla. Entonces la orden era que teníamos que salir, porque los que encontraban en las fincas los mataban, que no sé qué, los volvían picadillos, eso era el decir. Pues nosotros agarramos los 3 chiritos y salimos y llegamos a Tibú, a la casa campesina. Entonces duramos un tiempo en la casa campesina, pero la situación era muy grave, eran demasiados campesinos ahí, a veces no había nada que comer y yo empecé como a
rebuscármelas, a buscar trabajo, entonces empecé a traer una fuente de soda, una caseta. Y ahí empecé a trabajar para ayudarlos a ellos. Tenía 14 años en el 2001. Esta señora, todo el tiempo que trabajé con ella me explotó demasiado. Ella me vendía a un policía, no me recuerdo si el policía era coronel o no sé, pero era uno de los que mandaba ahí de la policía. Ella siempre me vendía a ese tipo, él me llevaba para un puesto que llaman La 4, Tibú. Ella cobraba 70, 90 por alquilar mi cuerpo y esa plata era para ella, o sea, yo no recibía nada. Un día, eso fue un 2 de febrero del 2001, siempre se celebra una fiesta en Campo 2 de la Virgen de Campo 2. Entonces decidí que venir a rumbear ahí con las dos compañeras de trabajo. La primera violación es un tipo de las autodefensas que le pertenecía al grupo Mauro y quien lo comandaba era de Héctor, alias Héctor. Entonces cuando pasó la violación, la advertencia fue de que no fuera a llegar eso a oído de Mauro porque me volvían picadillos o pagaban mis padres. Yo sentí fue que me agarraron, uno me agarró del cabello y me jaló, y el otro me puso un revólver en la cintura. Entonces ahí fue cuando empezaron a decirme que ellos sabían dónde vivía mi familia. Me humillaron porque es que eso es humillante. Yo no tenía más alternativa. O lo hacía o me mataban. Y si no lo hacía, me mataban a mi familia. Tampoco le comenté esto a nadie. O sea, eso fue algo muy mío, que nadie lo supo. Entonces, tenía pesadillas en las noches. Empecé a sufrir de insomnio. Ya no dormía. Vivía con nervios. Me deprimí demasiado. La justicia también fue vilmente asesinada y masacrada. La fiscal María del Rosario Silva fue asesinada por orden de Jorge Iván Laverde Zapata. Después, corrieron la misma suerte su reemplazo, el fiscal Carlos Alberto Pinto, y los investigadores del CTI, Jesús David Corso Mendoza y Milton Eduardo Márquez. Tuve esa oportunidad de conocer a María del Rosario, una mujer aguerrida, comprometida, enfrentaba a la delincuencia de una manera sin temor. Y eso le valió la muerte. Como si todos los crímenes, los asesinatos y los desplazamientos forzados no fueran suficiente, el terror paramilitar se atrevió a llegar más lejos y con mayor crueldad, intentando no dejar rastro ni prueba de sus atrocidades. Zonas como Juan Frío y Puerto Santander fueron testigos de los más horrendos crímenes, dejando en la memoria de la población una huella de horror imborrable para todos aquellos que lograron sobrevivir. Allí utilizaron varias prácticas de desaparición forzada. Entre ellas estaban obviamente la utilización de fosas clandestinas en los sectores rurales e igualmente la utilización de los hornos ya en lugares urbanos como fue Juan Frío y Puerto Santander. Otra de las prácticas que utilizaron fue lanzar los cadáveres de las personas asesinadas al territorio venezolano. En la medida que Villa El Rosario es límites con Venezuela, cruza el río y allí lanzaban los cuerpos de estas víctimas, obviamente quedaban como NNs levantados en territorio venezolano y no se volvía a tener noticia del paradero de estas víctimas. Los paramilitares al mando de Jorge Iván Laverde Zapata no solo habían dominado varias poblaciones en norte de Santander y los barrios de Cúcuta. Con su poder lograron hacerse al control militar, económico y político del departamento, infiltrando entes gubernamentales y todos los organismos del poder local y regional. En norte de Santander y a nivel nacional, desde las más altas autoridades sabían lo que estaba pasando. Los gobernadores, la clase política, la clase económica, la fuerza pública, el clero, todos en absoluto sabían que estaban masacrando a la población civil
y no hubo una respuesta, no hubo una manifestación real y concreta para que cesara ese accionar de estos grupos de autodefensa. Policía, la Dijín, el IMPEC, el Ejército y la Fiscalía se reunían con los paramilitares en lugares estratégicos de la ciudad, brindando información, entregando armas o colaborando con ellos para someter a los habitantes. Llegaron incluso a tener información de la Presidencia de la República. Recordemos lo que en su momento dijo Salvatore Mancuso en relación con el Congreso y cómo nos mostró un porcentaje altísimo de la injerencia que tuvieron allí. Muchos políticos estuvieron al servicio de ellos. A nivel social, de la misma forma, a todos los niveles, el poder durante esos años fue tan grande que manejaron en Cúcuta todas las instituciones. O la mayoría pues, de personas en Cúcuta tenían que pedirle permiso a ellos para, no sé, como para sus actividades o para poder desarrollarse en cuanto al comercio, en cuanto a la ganadería, la agricultura, a veces en temas políticos, en toda esa situación. Los paramilitares del bloque Fronteras tenían de su lado a políticos como el alcalde Ramiro Suárez, condenado, y la directora seccional de Fiscalías de Cúcuta, Ana María Flores, actualmente prófuga. Condenada por los delitos de concierto para delinquir y utilización indebida de información oficial privilegiada, y su asistente, igualmente condenada, Magali Janet Moreno Vera, alias Perla. Mientras esta violencia se vivía en Cúcuta y otras regiones de Colombia, el gobierno del presidente Álvaro Uribe iniciaba desde el año 2002 un proceso de paz con los paramilitares. 34 de estos grupos se desmovilizaron entre el año 2003 y 2006, entre ellos los integrantes del bloque Catatumbo. En 2005, con la creación de la Ley de Justicia y Paz se dio comienzo a la judicialización de los miembros de estos grupos, entre ellos Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, quien fue postulado para recibir los beneficios de la ley a cambio de contar toda la verdad de los hechos cometidos. Nos encontramos en la diligencia de versión libre de Jorge Iván Laverde Zapata. Se inició así un largo proceso de investigaciones y cientos de versiones libres donde victimarios y víctimas fueron escuchados. O sea, esa información la debe tener Salvatore Mancuso porque yo me desconecté totalmente del Catatumbo. Luchamos, le exigí verdad a él, a la fiscalía, porque él al principio dijo que ellos le habían dicho que lo habían hecho porque era jefe financiero del ELN. Yo le dije, es una gran mentira, necesito verdad, señor fiscal, necesito verdad. Se llegó el momento en que tuvieron que ellos aceptar y reconocer el error que habían hecho. Tal sería que el señor Mancuso desde los Estados Unidos lo reconoció y dijo que ellos sí habían sido asesinados por la vacuna, que era la única manera de poder amedrantar el comercio en Cenabastos. Entonces yo le pregunté que por qué las han matado. Entonces me dijo que era porque el alcalde ha ido hasta el puerto a hablar con él y que era el alcalde que le ha dado la orden, que por eso era que le ha dado la orden de matar a las niñas. Tuve la oportunidad y el valor de parármele al frente y decirle, sinceramente no siento odio por usted, me da rabia, porque uno lo que siente es como rabia, de que el mismo gobierno se prestó para esto, porque yo le dije, si no se hubiera prestado, ustedes no hubieran llegado hasta donde fueron capaces de llegar. Para las víctimas, acudir a las audiencias se convirtió en una tortura, y aunque revivieron su dolor, era una oportunidad para exigirle a Laverde Zapata y a sus colaboradores la verdad. Cuando nosotros íbamos a entrar a las audiencias, nos esculcaban el bolso, si llevaban una pipa no la podían entrar, un agua, nada. No, en esos días yo tenía que tomarme un té que me han mandado, el doctor me ha mandado un té y yo llevaba la botella de té y no me la dejó entrar. Inclusive ya le tenía rabia yo al policía porque no me dejaba entrar nada. Muchas personas no tenían ni para el almuerzo ni para el pasaje
hubieron muchas personas que se enfermaron, se desmayaron ahí en las audiencias. Para él tenía muchos privilegios, podía entrar agua, tenía su computador. La sentencia proferida contra Jorge Iván Laverde Zapata en el año 2010 fue un asomo de esperanza de justicia y reparación para algunas víctimas. El paramilitar recibió una pena alternativa de 8 años de prisión por 32 hechos correspondientes, entre otros, a 170 homicidios y 25 masacres. A través de esta sentencia, la justicia colombiana ordenó medidas de reparación integral para las víctimas directas, entre otras, una reparación económica y atención psicológica para toda la comunidad. Estos procesos se están iniciando en Cúcuta con la supervisión de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas. Un poco para cumplir con todas esas exigencias y estándares internacionales, la Sala ordenó todas las medidas de reparación. Esto es, la reparación integral en lo que tiene que ver con rehabilitación, restitución, medidas de no repetición, indemnización y satisfacción. Hay algunas medidas simbólicas por la trascendencia que tienen en un proceso de justicia transicional, pero también hay medidas como la de rehabilitación. En una sociedad que ha padecido tanta violencia como la de Norte de Santander, es importante que las víctimas indirectas puedan ser diagnosticadas y tratadas por profesionales especializados en violencia de conflicto armado. Algunas víctimas deciden perdonar, otras voluntariamente deciden no hacerlo. Debemos entender que no hay ninguna obligación en cabeza de las víctimas de perdonar al victimario. Sin embargo, podemos recibir de ese ofensor un genuino arrepentimiento y las víctimas pueden decidir que quieren perdonarlo. Entendamos que no hay ninguna obligación legal ni exigible de dar perdón. Lo importante es que las víctimas entiendan que todo lo que estamos haciendo las dignifica y que la reparación para sus vidas es una reparación real y sincera. No hay manera de reparar el daño. No hay psicólogo, no hay ayuda monetaria que pueda pagar, que pueda solventar este daño. Nosotros nos sentiríamos reparados realmente cuando se limpie la memoria de nuestras víctimas, de todas las víctimas. La sentencia también estableció obligaciones específicas para autoridades del orden nacional y territorial, como la destitución inmediata de los funcionarios de instituciones como la Fiscalía, la Policía y el Ejército implicados en estos hechos. Y además, que el Ministerio de Defensa se comprometa a combatir a las bandas criminales para garantizar la no repetición. Los informes de acciones y compromisos de las autoridades como la Policía Metropolitana de Cúcuta muestran avances y compromiso. La Policía Metropolitana de Cúcuta ha implementado la vigilancia comunitaria por cuadrantes en sectores como Atalaya, Cerro de la Cruz, Cenabastos, La Parada, El Escobal. Estos sectores en algún momento fueron de afectación criminal por los grupos al margen de la ley. En un principio los grupos de autodefensa se asentaron allí y luego llegaron las autodenominadas BACRIM, los rastrojos y los urabeños. Todas las actividades que realiza la Policía Nacional de Colombia en el área de la Policía Metropolitana de Cúcuta corresponden a que hechos que se presentaron en el pasado, especialmente cuando actuaron las autodefensas de Colombia, no se vuelvan a repetir. Pero esto es solo el comienzo. El camino de las víctimas es largo y tortuoso. Después de tanto tiempo, aún falta mucho por hacer para garantizar la no repetición y devolver la confianza de sus instituciones a los habitantes de Norte de Santander. La policía estaban ahí dándose cuenta de lo que estaba sucediendo y ellos no informaban como autoridades del municipio o como alcaldes del municipio, no informaban ellos, mucho menos nosotros como ciudadanos. Íbamos a ir a denunciar. La verdad, la situación sigue siendo la misma. Lo que pasa es que cuando los paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia estaban en la ciudad, se sabía quién se mataba. En estos momentos no se sabe a quién matan ni quiénes son los que matan, aunque siguen siendo los mismos actores, siguen siendo las mismas personas que en ese entonces gobernaban y las mismas personas que hacían los hechos son los mismos. Cúcuta y el área de frontera continúa en un conflicto y esos grupos que continúan en el conflicto, como las bandas emergentes, están ubicadas
en lugares donde estuvieron ubicados los Autodefensas Unidas de Colombia. Hoy en día, en barrios de Cúcuta como Atalaya y el Cerro de la Cruz, el acceso aún es peligroso por la presencia de grupos delincuenciales. Para algunas de las víctimas, la situación de inseguridad en norte de Santander y en Cúcuta continúa. El miedo las hace pedir que se oculte su rostro en este documental como protección, y para ellas las garantías de no repetición aún están lejanas. Preguntan allá que si nosotros tenemos confianza de las autoridades. Todavía no. Yo no. Yo no. Porque yo siento que no, que uno no puede, porque no, todavía no siento, porque uno se da cuenta que todavía hay gente que no hace las cosas bien. No, todavía no se puede confiar. Todavía desconfiamos. ¿Qué justicia hay si estamos en la misma violencia? No ha visto cambio de nada. ¿Qué hemos cambiado? ¿Qué ha cambiado? Nada. Hace 13 años y estamos en las mismas. Está uno descuidado cuando mire matar a uno, mire que ahí están matando, que mire, estamos en la misma. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha hecho el gobierno? 3 años después de haberse emitido la sentencia, las víctimas acudieron a una audiencia de seguimiento en Cúcuta. Ante la evidencia de los pocos avances, tanto en medidas de reparación de las instituciones locales, departamentales y nacionales, como en medidas que garanticen la no repetición, la justicia hizo un nuevo llamado a las instituciones. Para las víctimas era enfrentarse nuevamente con su pasado, ver la cara a esa persona que cambió sus vidas para siempre e intentar encontrar una respuesta, una razón o un porqué de la muerte injusta de sus seres queridos. Toda la vida lo quise tener frente a frente para insultarle, decirle malas cosas, pero hoy en día ya no lo hago porque tengo la confianza en Dios y sé que Dios hará justicia, sé que Dios esclarecerá todo eso y decirle que Dios lo perdone. Yo, sinceramente, no sé en qué momento de la vida terminé metido en una organización de esta. Aún todavía no he despertado de ese sueño tan amargo y tan terrible. Tuve la desfortuna de haber hecho parte de la organización más criminal que tuvo su participación en la guerra en Colombia. Solamente le pido que no sigan delinquiendo más, porque nosotros, como víctimas, los que estamos acá, nos da miedo salir a la calle. ¿Por qué? Porque todavía tenemos el temor de lo que vivimos. Yo soy de Urabá, llegué a un departamento donde no conocía a nadie, y esas órdenes o directrices que se dieron para dar muerte a sus seres queridos, sin justificar, lamentablemente venían de las mismas comunidades, de los tenderos, de los empresarios, de los ganaderos, de los cuales muchos les hemos mencionado. Yo quiero saber por qué lo mataron. Siempre nos preguntamos por mis hijos, porque vivimos los 3. Los seres queridos de cada uno, no quisiera, no sinceramente decir el porqué, porque si no hay un porqué, eso no debió haber pasado. Así lo hubieran señalado, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Yo quiero decirle al señor Laverde que no me quitó un hermano, nos quitó un papá. Él fue asesinado en Campo Alicia, en Zulia, junto con 4 personas más. Es muy triste porque él era una persona campesina, nosotros somos campesinos. Después de tanto daño que causamos, tuvimos, de pronto Dios nos dio esa oportunidad de hacer ese acto en el camino, de mirar hacia atrás y decir, basta, paremos. Lo que sí les puedo decir, desde el primer día que le entregué el fusil al ministro Sabas Pretel de la Vega en Santa Fe de Ralí, ministro de entonces del gobierno libre, hice un compromiso con Dios, con mi familia y con ustedes, y el compromiso fue algún día estar aquí parado, darle la cara y tratar de esclarecer todos los hechos en los cuales tuve participación o tuvieron participación los hombres los cuales estaban bajo mi cargo y cometieron todos esos delitos. Lo juro ante Dios, ante mi familia
Jamás en la vida se me ha pasado por la mente hacer daño a alguien. Todos los días vivo, todos los días de la vida, vivo con ese dolor tan inmenso. Me miro a un espejo y saber que fui yo, una persona que tenía sueños, que quería hacer otras cosas en la vida diferente, quien les ha hecho derramar tantas lágrimas a ustedes. Nunca pensé estar frente a usted y mirándolo a los ojos. Siento mucho dolor, rabia, impotencia, pero lo perdono y pídale a Dios mucho perdón. Sí quiero pedir perdón a Colombia, a la sociedad en general, a todos. Yo pido perdón por todos los daños causados, a ustedes madres, hermanos, pido perdón, es de corazón y me comprometo jamás volver a agarrar un arma, jamás reincidir en ese camino tan escabroso y doloroso por el cual, por muchas razones de la vida, estuvimos. Jorge Iván Laverde Zapata está recluido en una cárcel en Itagüí, Antioquia, y está próximo a cumplir su condena. Respetando las medidas de reparación ordenadas por la sentencia, pidió perdón público a sus víctimas. Lo he manifestado y lo manifiesto hoy. Yo pido perdón tanto a las víctimas como al país y al mundo. Uno tiene que perdonar, porque si uno no perdona, no sana. La primera vez que escuché fue en un periódico, no recuerdo, decía el holocausto paramilitar en Norte Santander, titulaba el periódico. Es uno de los hechos más conmovedores, más tristes. Para mí un perdón verdadero es no a la repetición, de que no vuelvan a hacer esas cosas y lo que me ha pasado a mí no se la hagan a otra. Yo creo que es lo más doloroso que ha pasado en Colombia, ese tema que sucedió allí en Norte Santander. Yo perdonarlo, sí, me piden perdón, bueno, sí, están perdonados, pero ¿cuándo olvido yo eso? Quitarme 5 hijos, así por así. Eso o sea, yo he tratado de buscar las palabras para definir y no las puedo encontrar, porque eso sucedió de una manera dentro de esos mismos reglamentos o directrices que se daban de desaparecer los cuerpos y la forma de desaparecer que encontramos lamentablemente y trágicamente fue esa. Perdonar es difícil, porque uno sigue con el resentimiento, el dolor, el preguntar por qué pasó las cosas, todo eso. Lamentablemente fue una idea de la Organización de Autodefensas, comandadas por mí, de crear ese sistema para que no aparecieran los cuerpos. A esas madres, a esos padres, a esos hijos, pido perdón porque nunca podrán encontrar estos cuerpos. Es imposible ya encontrar porque ya están hechos cenizas. El perdón es algo que se siente en el alma, donde ellos dicen no repetición, donde ellos no vuelven a agredir a nadie, hombre o mujer, niño. Para mí ese es el perdón. Perdón no es llegar y pararse uno en una pantalla y pedirle perdón a todo el mundo donde verdaderamente no se siente de corazón, donde las cosas se están dando igual o peor. Al país en general, a la comunidad internacional, a los estados, a las víctimas, a la sociedad norte santanderiana, a ese pueblo, pido perdón de todo corazón por haber sido yo quien implementé ese método. Hoy en día no me explico, sería el mismo diablo, la misma cegado por la misma guerra
que nos llevó a pensar en eso. No sé en qué momento se nos ocurrió esa idea y se hizo. Siempre llevaré y cargaré esa responsabilidad y esa pena y esa vergüenza por haber incurrido de ese delito tan extraordinariamente grave. Esas personas no deberían ni pedir perdón. Esas personas no deberían pedir perdón porque están es como jugando con nosotros, como riéndose de nosotros. Porque ellos al vernos a nosotros llorar doblegados allá delante de Él, es como si nosotros estuviéramos como haciéndolo crecer a Él. Porque Él se cree ya grande, o sea, sí, hice sufrir toda esa gente, hice sufrir todo eso y mírelos aquí llorándome, o yo pidiéndole perdón a ellos y me van a perdonar así, porque yo venga y diga que esto, sí, yo fui el que lo maté y eso, y ya por eso me van a perdonar. No es así de fácil, el perdón no sale así. Para el Estado, también es prioridad que la comunidad sepa que no aprueba ninguno de los actos de barbarie que ocurrieron en el norte de Santander. La Fiscalía General de la Nación pide públicamente excusas por la participación de exfuncionarias de esta institución en el fortalecimiento del Frente Frontera. La Fiscalía General de la Nación manifiesta públicamente su rotundo rechazo a estos hechos que enlodan la imagen de nuestra institución, que como todos sabemos, está comprometida en la búsqueda de la justicia, pero cuya labor en ocasiones como esta se encuentra entorpecida por funcionarios cuyas actuaciones resultan contrarias a sus deberes. Más aún en este caso, en el que el comportamiento de estas exfuncionarias en colaboración con las autodefensas dio lugar a una serie de crímenes entre los que penosamente se encuentran homicidios indiscriminados contra la población civil, generando terror, dolor y desasosiego en las familias de las víctimas. Y nos comprometemos a garantizar e impedir que hechos como estos se repitan en el futuro. Somos conscientes de que la petición de excusas no cambiará lo sucedido ni sus consecuencias, pero también de que para superar en alguna medida el dolor, la soledad y la tristeza que deja la barbarie, es necesario que nos sintamos acompañados, respetados y protegidos por las instituciones del Estado. Reparar el dolor de las familias, devolver la confianza en la vida, en las instituciones de la ciudad de Cúcuta, es un proceso largo. Hoy, el norte de Santander perdona, pero no olvida. Lentamente vuelve a creer, vuelve a vivir. Sus víctimas empiezan a confiar y a tener la esperanza de un futuro en paz. Pero para lograrlo, es imprescindible el compromiso y la ayuda de las autoridades. Los jueces, los fiscales, los procuradores, la fuerza pública, tenemos el deber de sumar nuestras funciones, nuestras decisiones, nuestro espíritu para llegarle con mucha materialidad el concepto de justicia a tanta zona afectada, a tantas víctimas tras de sí dejadas por la incursión de estos grupos. Si entre todos los jueces de Colombia, de la mano de los fiscales, de los procuradores, podemos entregarle a la sociedad una nueva Colombia como norte después de este proceso de paz que va a ser exitoso, podremos llevar a través del perdón muchas de las instituciones de la justicia transicional que está liderando la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con las salas de justicia y paz a brindar de un lado justicia, de otro reparación y finalmente la memoria histórica para saber la verdad y con ella poderle dejar a nuestros hijos el testimonio de lo que jamás puede volver a ocurrir en Colombia. Eso es indispensable todo lo que tiene que ver con rehabilitación. Por eso es indispensable que se empiecen a generar terapias, como se ha hecho en otras latitudes, a fin de lograr que las víctimas un día logren superar todo esto y que, como le mencionaba, lleguemos a ese fin último que es el deber ser de un proceso de justicia transicional, que es la reconciliación. ¿Se logrará? No sabemos, pero estamos trabajando para eso. Yo soy una fiel convencida de que sí hay esperanza para el norte de Santander.
de que sí podemos cambiar, de que sí podemos demostrarle al mundo que con amor todo lo podemos hacer, porque el amor vence todo. Nosotros no nos podemos quedar en lo que pasó, tenemos que seguir adelante, subsanar todas las heridas, sanarlas. El futuro mío, pues, ya tengo 50 años. Ya vivo bastante. De mis hijos, sí. Darles lo mejor, que estudien, para que tengan un mejor futuro. Ya lo que pasó, pasó, pero que nos dejen en paz. Que haya paz, tranquilidad, amor en nuestros hogares, nuestras familias, y que ellos también, el Todopoderoso, les dé una paz en ese corazón. Hay una canción que nos identifica a nosotros, que es Color Esperanza, de Diego Torres. Dice muchas cosas. Saber que se puede luchar, saber que se puede cambiar. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y demostrarle a la gente en el norte de Santander que sí se puede, que sí necesitamos colocarnos en las manos de Dios para poder cambiar. Hoy tus ojos dicen que estás cansado de andar caminando al mismo lado. Sé que hoy puedes coger tus miedos y sacarlos fuera. Sé que lo imposible llega y la tristeza se irá. Que Dios los perdone, que Dios los perdone, que Dios los perdone, que Dios los perdone.